¿Qué les parece si arrancamos este webinar? Bienvenidos a todos los que van llegando. Por favor, vayan tomando lugar. Estamos iniciando. El tema que traigo preparado para ustedes se llama Retos, mitos y hechos sobre el cambio. Una mirada desde Lean Change Management. Está un poquito largo por ahí el título. Creo que refleja muy bien todo lo que vamos a ver. Voy a hacer una mezcla entre todos estos elementos. Y algo que me gustaría compartirles antes de arrancar con el webinar es que lo que les voy a comentar a continuación tiene que ver mucho con mi experiencia a lo largo de estos años en las que me ha tocado participar en ciertas iniciativas de cambio. Me ha tocado por ahí vivir de primera mano, ya sea como un equipo, como un agente de cambio, como un líder de un equipo que está a través de una iniciativa de transformación. Y bueno, también me ha tocado vivir el cambio en diferentes índoles, temas organizacionales, temas de equipo, temas personales también. Entonces, de todo esto voy a traerles por aquí un mix y con la intención de que de estas experiencias seguramente van a poder sacar algo por ahí en limpio que se puedan llevar y que puedan aplicar en lo que ustedes hacen. Un poquito más adelante homologo el término de cambio, exactamente a qué me refiero. Pero antes de ir para allá, solamente me gustaría validar con todos ustedes que me escucho bien, que me veo bien, dentro de lo que cabe. En el chat, si me pueden escribir nada más que está todo bien. ¿Ok? Súper. Entonces, no se diga más, vámonos de lleno. Y antes de hablarles sobre todo lo que traigo preparado para ustedes, me presento de una manera muy breve. Yo soy Carlos Reyes, actualmente yo estoy como Agile Coach en Enevasis. Y bueno, como les comento, tengo más de 15 años trabajando en temas de desarrollo de productos, procesos y proyectos. Y en el Inter, dentro de esta faceta como Agile Coach, es en donde me ha tocado ayudar a otras compañías, a otros equipos, líderes y personas a lidiar con iniciativas de cambio. A veces tiene que ver con temas de cultura, a veces tiene que ver con un tema de procesos, a veces de herramientas, a veces de dinámicas de trabajo. Todo eso, a final de cuentas, a eso me refiero con el cambio. Y bueno, me ha tocado también estar participando en compañías de diferente tipo, desde temas financieros, temas educativos, temas de manufactura, temas también que tienen que ver mucho con la parte de industrias alimentarias. Entonces, todo esto por acá nos ayuda, o me ha ayudado más bien como para poder identificar ciertas tendencias y patrones que he observado en algunas industrias y de esto precisamente es de lo que les quiero hablar. Muy bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión del cambio? O al menos de qué voy a hablar yo en este webinar, de esa transición entre un estado actual, es decir, la situación tal y como la estamos viviendo hoy en día, pero esa iniciativa o ese proyecto, ese proceso en donde queremos transformar algo, queremos mejorar algo, incrementar algo, potenciar algo, reducir por ahí un impacto negativo. A todo esto me voy a estar refiriendo durante el webinar y como les comentaba hace unos minutos, voy a hablar del tema de cultura, procesos, proyectos, herramientas, estructuras y les voy a compartir un par de pinceladas de cada uno de estos rubros, ¿vale? Ahora, algo bien importante que me gustaría mencionar es, hay una frase que yo creo que la hemos escuchado todos estos, los que nos hemos dedicado a temas de cambio, es una palabra que se usa mucho y se escucha para un montón de situaciones, ¿no? La famosa resistencia al cambio. Entonces, la resistencia al cambio es algo también en lo que me voy a centrar en esta plática. Me gustaría que pudiéramos hacerle ahí como una radiografía, como para poder conocer un poco más acerca de esto y también compartirles algunas de estas interpretaciones que tengo sobre resistencia al cambio, ¿vale? En el chat me pueden ir poniendo algunos comentarios, podemos ir teniendo también ahí algunas preguntas. Al término del webinar vamos a dedicar un espacio para poder abordar preguntas de manera más directa, pero en el Inter me pueden escribir en el chat lo que ustedes consideren conveniente, algún insight, alguna situación ahí con la que ustedes también se reflejen, alguna recomendación, tip. Creo que ayudaría mucho que este webinar pudiéramos también compartirnos ahí algunas recetas de cocina y además de la plática, salir de aquí con algunas buenas prácticas o técnicas que otros de nosotros, los que estamos aquí, les ha tocado implementar. Creo que ayudaría mucho como para poder elevar más el valor de esta plática. Entonces, con confianza pueden escribir aquí en el chat lo que ustedes consideren conveniente. Obviamente estamos hablando de temas del cambio y me encantaría leerlos a todos. Muy bien, entonces, eh,
Este tema de la resistencia al cambio en Lean Change Management la aborda de una manera que se llaman las 5 universales del cambio. Hay muchos elementos en Lean Change Management. En este webinar me voy a enfocar solamente en hablar de las 5 universales del cambio y aquí es en donde voy a hablar de resistencia al cambio, 5 universales del cambio y algunas de estas experiencias, ¿vale? Lo primero que me gustaría que platicáramos es la resistencia al cambio, ¿sí? Normalmente la resistencia al cambio es algo que está presente en todas las iniciativas de cambio, ¿sí? Es algo que sucede, es una realidad, ese es un hecho. Ante cualquier iniciativa de cambio de cualquier tipo, nos vamos a enfrentar a la resistencia al cambio. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que muchas veces como agente de cambio, y hablo en primera persona porque yo también lo dije y lo hice un buen ratito, a veces le echamos la culpa a la resistencia al cambio o lo vemos como el malo o el villano de la película, ¿sí? Oye, el cambio no está funcionando, no está siendo exitoso, vemos que la herramienta que queremos implementar, ya capacitamos a todos, pero nadie la usa, ahí está, empolvándose y ahí se está quedando. ¿Sabes qué? Es la resistencia al cambio. Y lo usamos a veces como una muletilla, como una justificación fácil de por qué el cambio no está siendo exitoso, ¿sí? Cuando la resistencia al cambio siempre va a estar presente en todos nosotros. Entonces, no es el villano de la película, no es la muletilla fácil, la que nunca falla de echarle la culpa de que no estamos siendo exitosos con el cambio. Realmente la resistencia al cambio es algo que forma parte de nuestro ADN. Desconozco cómo fue ahí los orígenes de la humanidad, pero estoy segurísimo que los primeros hombres por ahí que surgieron, pues tenían miedo de las condiciones de la intemperie, de los cambios climáticos y demás, tenían que estarse moviendo constantemente para buscar comida. Entonces, esta resistencia al cambio es algo que forma parte de nuestro ADN. No podemos mitigarla, no podemos borrarla como tal, porque es algo natural que a todos nos pasa. Lo que nos dice el Lean Change Management y el por qué le da la vuelta aquí a esta situación es que vea la resistencia del cambio como una frase, como una resistencia, ¿sí? No tanto como una resistencia, sino como una respuesta al cambio, ¿ok? Entonces, la respuesta al cambio es natural, ¿sí? La resistencia va a pasar, entonces no lo veamos como resistencia, ni le demos una connotación negativa, ni le echemos la culpa a todo, veámoslo como el combustible o el impulsor del cambio. ¿Sí? Ok, hay gente que a lo mejor no está de acuerdo con el cambio, empieza a haber incertidumbre, empieza a haber por ahí algunas dudas, no sabemos de qué va esto, es importante. Bueno, todo eso de ahí es una respuesta natural al cambio. Como agentes del cambio o como equipos que estamos trabajando en proyectos o iniciativas de transformación o de cambio, es bien importante que esta respuesta al cambio estemos atentos, estemos alerta, estemos al pendiente para que con base en todas estas inquietudes que tienen las personas sobre el cambio, podamos detonar algunas acciones, ¿sí? Muchas veces como agentes del cambio o equipo que está a cargo de un cambio, somos los primeros en generar esta resistencia al cambio, ¿sí? Y a mí me tomó por ahí un tiempo tener este aprendizaje, pero muchas veces cuando hacemos un cambio, desde el momento en el que empezamos a lanzar mensajes, empezamos a capacitar a la gente, empezamos a darle forma a la estrategia, desde ahí ya estamos creando esta respuesta al cambio en las personas, ¿sí? Obviamente, si tú llegas con un líder y le dices, oye, líder, de mañana en adelante vas a trabajar ahora con equipos autoorganizados y tu labor es desarrollarlos y empoderarlos y es un nuevo estilo de liderazgo, obviamente el líder va a tener muchas dudas. Obviamente el líder va a tener ciertas inquietudes también acerca de, oye, ¿realmente voy a poder transformar mi estilo de liderazgo? Y hay muchas emociones de diferente tipo que están en medio y aquí lo importante es no ignoremos esto, ni tampoco lo etiquetemos y le pongamos una connotación negativa, sino todo lo contrario, escuchemos todas estas respuestas al cambio y a partir de ahí veamos cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar como parte de nuestras iniciativas de cambio. ¿Ok? Entonces, la primera universal del cambio, según Lean Change Management, es ver la resistencia al cambio como una respuesta natural al cambio, ¿vale? Ahora, me gustaría que me apoyaran escribiendo aquí en el chat algunas frases o algunos comentarios que escuchan, con qué se topan, qué han escuchado, qué han dicho ustedes acerca de resistencia al cambio.
Pónganme aquí en el chat cómo interpretan ustedes esta resistencia al cambio. Una de las cosas que yo escucho mucho en la gente es, ¿y esto para qué o esto por qué, no? Entonces, ese tipo de preguntas, por ejemplo, te da una connotación de que no se les explicó a la gente de dónde viene este cambio, ¿no? Y eso es bien, bien importante. Por acá, Jesús nos comenta cómo lo hacemos, así está bien. Ok, Valeria nos dice, usualmente dicen, pero eso siempre se ha hecho así y funciona. Ah, esa es muy buena, ¿eh? Oye, ahora necesitamos implementar este cambio porque ahora el proceso tiene, pero eso ya funciona, eso ya está así, ¿no? Y ya nos vamos en el día a día, nos sentamos con la gente, empezamos a verlo con nuestros propios ojos y nos damos cuenta que no es cierto. O sea, hay un sesgo también en cómo podemos interpretar y ver los cambios. Solo lo conocido es seguro. Esa es muy buena, ¿eh? A veces el cambio implica pararse de la silla, hacer cosas diferentes, implica también pues salirse un poquito de la famosísima zona de confort. Todo eso es algo bien importante. Guadalupe nos dice, se me hace muy largo el proceso, mejor como estábamos antes. Exactamente, o sea, todo proceso de cambio, como su nombre lo dice, es un proceso. Entonces, requiere tiempo, requiere que lo asimilemos, requiere también hacer ciertos cambios en la manera en la que estamos trabajando, requiere disciplina también. Entonces, todo eso muchas veces cuesta y a veces lo más fácil es quedarnos como ya estamos. No entiendo la necesidad del cambio, esa es muy buena. Si así funciona bien, no le muevas. ¿Para qué le mueves? Si así estamos bien. Muy bien, ¿por qué hacer el cambio si las cosas funcionan bien? Ok, ya se está repitiendo por esta tendencia. Ya mucho tiempo hemos usado esto, ¿para qué cambiarlo? Son más clics. Uy, cuando estamos intentando implementar nuevas herramientas o a lo mejor lanzar aplicaciones que sabemos que le pueden dar un valor agregado al cliente o al usuario, pero sí, implica también ahí un aprender una nueva forma de cómo interactuar con un software, con una nueva aplicación, ¿no? Es mucho más trabajo, ahora es más cosas que hacer, exactamente. Muy bien, pero recuerden todo esto, sí, son síntomas de resistencia al cambio, pero hay que verlo como una respuesta al cambio. Déjame te explico de dónde viene el cambio, ¿ok? ¿Crees que es mucho trabajo? ¿Ok? Tal vez los beneficios no están muy claros de si implementas esto, qué viene para ti, qué cosas te puedes ahorrar, cómo vas a hacer más eficiente el trabajo, el valor que todo esto genera. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero el primer paso es escuchar esta resistencia al cambio y verla como una respuesta natural, ¿vale? Muy bien, voy a seguir avanzando. Vamos a ver el siguiente punto. Este me encanta, crear urgencia. Cuando empecé a documentarme acerca de modelos y métodos y buenas prácticas y técnicas sobre gestión del cambio, me encontré con muchos modelos que el paso número uno decía crear urgencia. ¿Sí? Y lo vemos en el libro de Kotter, el de Leading Change, los 8 pasos de Kotter para poder hacer una implementación exitosa del cambio. Lo vemos también, hay un modelo escalado en agilidad que se llama SAFe, que tiene un roadmap de cómo implementarlo paso a paso. El paso número uno es crear un sentido de urgencia. Hay muchos modelos que el paso número uno o el cero es crear urgencia. ¿Sí? Y me llama mucho la atención esta palabra. Digo, en el cambio, como a final de cuentas, como en muchas otras cosas, el lenguaje importa bastante y la palabra crear urgencia siempre, siempre me causó mucho ruido. Quisiera preguntarles a ustedes qué se les viene a la mente con la frase crear urgencia. Lo primero que se les venga a la mente, así sin filtro, escríbanlo acá por el chat. Quiero leerlos. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo interpretan crear urgencia? Que algo es para ayer, dice por acá Bárbara. Jajaja. Que es prioritario su liberación. Muy bien. Crear urgencia. Evidenciar la falta de algo. Perfecto. ¿Qué más? Lo urgente se atiende, de lo contrario luego lo vemos. Haz las cosas más rápido, que de no hacerlo se tendría un impacto importante. Muy bien. Hacer las actividades de manera efectiva, crear conciencia de lo que se tiene que hacer. Crear urgencia. Le pregunté a ChatGPT, digo, para no sesgarlo yo también, y dije, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, ¿no? Y le pregunté ahí a ChatGPT, oye, a ver, descríbeme urgencia y ponle crear, combina ambas
¿y a qué se refiere con crear urgencia? Lo que me dijo fue esto, ¿no? Generar una sensación de necesidad inmediata, que es mucho de lo que me ponen acá por el chat, o presión por actuar rápidamente. Y ya estando ahí con el chat GPT, le dije, a ver, ponme un ejemplo en donde imagínate el siguiente escenario, ¿no? El vecino puso su carro ahí en mi cochera y yo no puedo salir y le quiero crear la urgencia de que lo mueva. Actúa como de manera muy contundente y sé muy creativo. Y bueno, me puso un montón de cosas, ¿no? A lo que quiero llegar con todo esto es que cuando creamos urgencia en alguien más, normalmente hay una respuesta antinatural de querer seguir lo que le estamos diciendo a la otra persona, ¿sí? Hay una reacción, ¿vale? Hay un enfoque que le llaman, seguramente muchos ya lo conocen, que es el enfoque push, empujamos algo, ¿sí? Oye, oye, ándale, vamos. Entonces, todo eso muchas veces lo vemos como algo mandatorio, como una imposición, y no esperen mucha cooperación de ese tipo de enfoques. La respuesta natural de las personas va a ser, espérame tantito, ¿no? Y eso quién lo dice o según quién, y empieza esa otra vez resistencia al cambio. Entonces, crear urgencia, mm, en Lean Change Management a lo que se refieren más bien es, si esa urgencia, en lugar de darle ese tratamiento y verlo como algo rápido, 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 si no te mueves porque es para ayer, algo va a pasar, lo que te dice Lean Change Management es, mejor expliquémonos a la gente el por qué y el para qué del cambio. ¿Qué hay para ellos de este cambio? ¿Por qué es importante? ¿Cómo ellos deben de entrar en esta parte del cambio? ¿Qué participación van a tener? Y todo eso, démosle forma de causa, démosle forma de un propósito, y eso va a ayudar a que las personas se sumen de una manera más natural al cambio en lugar de verlo como una imposición. Pasar del enfoque push a un enfoque más pull, en donde queremos jalar a las personas para que sean parte de algo y ellas mismas encuentren su lugar, encuentren la manera de cómo ser parte de este cambio y que los beneficios pues empiecen a venir para todos, ¿no? En algunas ocasiones me ha tocado que la causa y el propósito lo agregan dentro de los objetivos de las personas y también ya no se ve como un esfuerzo aislado o como una iniciativa de que, uy, eso me va a agregar más trabajo, pero al final de cuentas en mis objetivos no se va a ver de ninguna manera. Bueno, si lo agregamos como parte del propósito también ahí de las personas, pues va a haber también todavía mucha más participación, más colaboración también y pues más motivación de querer ser parte de algo más grande que cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la segunda universal del cambio es causa y propósito. En lugar de crear urgencia, enfoque push, démosle un sentido al cambio, alineemos a todas las personas en ese cambio, que quede súper claro porque este cambio es beneficioso para todos, démosle un propósito y cambiemos a un enfoque más basado en pull, ¿vale? Entonces, esta es la segunda universal del cambio. La tercera, no sé si les ha pasado, pero una de las que nunca fallan también ahí en temas de planes de comunicación del cambio es mandar boletines, mandar mails. El día de hoy logramos esto. Oye, recuerda que el cambio, no sé qué. Oye, en esta parte puedes entrar y ver el cambio. Aquí tenemos unas fotos de gente trabajando en el cambio. Y honestamente no digo que esté mal. El enfoque que a lo mejor no sería el más adecuado es basar nuestra estrategia de comunicación en puros mails, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, normalmente lo empezamos a ver como spam. Uy, otro correo del cambio. Ah, ya es noviembre y con noviembre ya viene el boletín de octubre. Uy, entonces empezamos como a ver eso ya como algo sin novedad, lo vemos como algo rutinario y honestamente yo creo que muchos de los que estamos aquí en la sesión tenemos el mail lleno de puro spam y muchos de esos a lo mejor ni siquiera sabemos que tenemos ahí algunos spam que tienen que ver con el cambio. Entonces, está bien mandar comunicados, no es lo único que podemos hacer, ni tampoco es lo más efectivo. Eh, lo que te recomiendan en Lean Change Management, una de las universales del cambio, la tercera es tener un diálogo significativo. Oye, y si en lugar de mandarles mails, a lo mejor convocamos alguna sesión, una sesión rápida, no tiene que ser la gran sesión o el gran evento, en donde platiquemos con la gente acerca de, oye, ¿cómo estás sintiendo el cambio, no?
¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué harías diferente? ¿Qué te preocupa? De esta, siempre la cuento porque es algo que está muy relacionado con este punto. Me acuerdo una vez en una compañía en donde se iban a mudar de oficinas porque querían tener espacios más colaborativos y estaban creciendo y simplemente necesitaban más espacio. Y se iban a mover de una zona muy céntrica a una zona un poquito más apartadito del área metropolitana, pero iban a tener mucho más espacio y la infraestructura, todo propiciaba que hubiera equipos pues más diversos, a que hubiera un espacio más abierto, de mucha más apertura, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que estábamos trabajando con algunos correos y pues no escuchábamos nada, entonces creíamos que todo estaba bien. Todavía no se hacía la mudanza y empezamos a mandar correos. Bueno, la primera semana se van a cambiar estas personas. Oye, recuerda que esto, oye, recuerda que lo otro. Y nunca escuchamos nada. Hicimos una sesión que se llama Link Coffee, en donde el tema central fue, ¿qué te preocupa acerca de las nuevas oficinas? Y así tal cual, sin agenda ni nada, una pregunta detonante, invitamos a un grupo de personas, los conejillos de Indias que iban a ser los primeros que se iban a mover, y apenas entraron y empezamos a ver caras, empezamos a escuchar ahí de que, oye, no, hombre, ¿y ahora cómo le vamos a hacer con el estacionamiento? Y esto por qué? Y demás. Entonces, abrimos la comunicación y empezamos a escuchar cosas que realmente no habíamos visto como equipo del cambio. Lo que más les preocupaba era el tema del estacionamiento, ¿sí? Y en ningún boletín les habíamos mandado información de eso. Y había dudas así muy puntuales y también ciertas excepciones que era importante atenderlo lo más pronto posible. Entonces, a través de mails y de comunicados no íbamos a lograr ese nivel de conexión con la gente. Después de que se acabó la sesión, que duró un buen ratito, además de que escuchamos de primera mano lo que más les preocupaba e hicimos por ahí también algunos acuerdos, la sesión tuvo un efecto así como más de desahogo por parte de las personas. Vimos un cambio diferente en la manera en la que ellos estaban viendo esta mudanza. Y eso nos ayudó mucho también como para entender que necesitábamos estar cerca de ellas, escucharlas de manera muy constante y tener diálogo significativo con todas ellas. En lugar de mandar mails, cada cierto tiempo, tener encuentros con ellos, a veces a lo mejor una sesión virtual, puede ser una sesión presencial, podríamos preparar algún evento, de cualquier forma, ¿eh? Hay muchos formatos para poder hacer esto. Lo importante es tener un diálogo significativo con todas las personas que se van a ver impactadas por el cambio, ¿vale? Entonces, esta es la tercera universal del cambio. Ahora, imagínense esto. Imagínense que vamos a tener una sesión y del cambio, un cambio que ustedes hayan tenido en los últimos meses. Y me gustaría que me escribieran aquí en el chat algunas preguntas detonantes que ustedes harían como para poder conocer el impacto en las personas en cuanto al cambio. ¿Alguna preguntita? Oye, sí, suena bien eso de tener diálogo significativo con las personas. Imagínense que las convocamos, estamos ahí con ellas frente a frente. ¿Qué tipo de preguntas creen que sería conveniente hacerle a la audiencia como para poder conocer cómo están lidiando con el cambio, cómo se sienten, cómo lo ven, qué les preocupan? ¿Qué tipo de preguntas se les ocurre que podrían hacerle a estas personas? Escríbanmelas aquí en el chat. Voy a seguir avanzando y en breve regreso ahí como para ver cuáles son estas preguntas que tienen ustedes por acá en el chat. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué esperas pueda ocurrir con el cambio X actividad? ¿Qué beneficios se obtendrían? Ok, muy bien. Déjenme aquí las preguntas. Voy a seguir avanzando y al finalizar voy a regresarme aquí para ver qué fue lo que me pusieron. Muy bien. El siguiente punto, ejecutar el plan en tiempo y forma. Esta es una bien importante. O sea, en iniciativas de cambio en donde a mí me ha tocado participar, en todas y en todos los modelos, siempre hay un plan. Y el plan es bien importante. Nos ayuda a entender en qué consiste nuestra iniciativa de cambio, cuáles son las principales actividades, cuáles son las fechas clave que tenemos que tomar en cuenta, quiénes participan. Un montón de cosas nos ayuda a responder un plan. El tema es que en algunas iniciativas yo pasé mucho tiempo, semanas, incluso hasta meses, detallando así el megaplan perfecto de la gestión del cambio.
porque un mindset que se tiene a veces es quererlo hacerlo perfecto, detallado, a la primera, desde las etapas iniciales de la iniciativa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Al menos en estos más de 12 años que me ha tocado trabajar en proyectos de cambio y de transformación, nunca me ha tocado ver un plan perfecto a la primera desde el principio. Normalmente tenemos un plan, nos lo aprueban por ahí todo mundo, hacemos un kickoff y a partir de ahí no pasa ni una semana. A veces me ha tocado que en un par de días nos damos cuenta que pues había cosas que no habíamos considerado, había ciertas cosas que se nos habían escapado, habían aprendizajes que estábamos generando que nos daban una pauta de que no iba por ahí y que teníamos que irnos por otro lado. Y muchas veces, como ya le dedicamos tanto tiempo a algo, lo vemos así como nuestro hijito, ¿no? Casi, casi, y queremos que el plan sí o sí suceda tal y como viene ahí. Y un aprendizaje que yo me he llevado así muy, muy contundente es que la realidad, el cambio, la cultura, la gente, las organizaciones son más complejas, más cambiantes, más ambiguas y más inciertas que lo que le podamos atinar a un documento en un Excel o algún proyecto, ¿vale? Está bien tener un plan, está bien tratar de seguir el plan, pero en cuanto veamos que la cosa está cambiando o que no iba realmente por ahí, debemos adaptarnos. O sea, es algo súper importante porque en temas de cambio, las cosas normalmente no son lo que parecen. Tal vez yo podría decir, oye, es que este cambio les va a beneficiar a todos, ¿ok? Pero tal vez la gente que lo va a vivir de primera mano, que le vas a cambiar el proceso, ¿sí? Pues seguramente tiene muchas cosas que decir que a lo mejor no habías visto, tú solito ahí en tu oficina con vista al mar, haciendo tu Excel, y pues es importante acercarnos con él y obviamente debemos de tener cierta apertura, cierto margen de maniobra para poder hacer adaptaciones al plan. Entonces, esas frases de, oye, el plan de cambio hay que ejecutarlo así como está en tiempo y forma, mucho cuidado con ese tipo de temas porque podríamos estarlo viendo con un enfoque diferente, un plan de desviación, un plan de lo planeado contra lo real. Y vaya, como les comento, hay muchas cosas que en el camino vamos a ir aprendiendo y necesitamos mantenernos flexibles para podernos adaptar ante cualquier situación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lean Change Management de esto? Y esta es la siguiente universal. Podemos tener un plan. El plan es muy, muy, muy bueno. El, Lo único es que aguas con el detalle y lo ideal sería que podríamos usar un mindset más como de experimentos. ¿A qué me refiero con esto? En el enfoque que les platicaba hace un minuto, en cuanto a ver el cambio más como lo planeado contra lo real, hay una especie como de sensación de que yo estoy terminando mi iniciativa con éxito si lo que dice mi plan lo ejecuto así como está, ¿sí? Entonces, imagínense esto, oye, necesitamos habilitar a X usuarios en la nueva plataforma. Es una plataforma que les va a ayudar a tener datos en tiempos reales, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en un plan con un enfoque, digamos, más tradicional, es, ok, vamos a capacitarlos a todos. Oye, eran 300 personas, 300 usuarios, ya están capacitados, sí, check, 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 palomeo todo mi plan, mi trabajo aquí ya terminó, ¿sí? El cambio fue un éxito porque yo ya capacité a todas las personas y lo que sigue, ¿sí? En el enfoque que nos dice el Lean Change Management es, a ver, está bien, los capacitamos, pero que una persona asista a un entrenamiento no necesariamente es la única opción, ni tampoco la opción necesaria para que la persona o el usuario pueda hacer uso de la nueva plataforma. Entonces, hagamos un experimento. ¿Qué tal si en lugar de un entrenamiento hacemos un taller? ¿Sí? ¿Y cómo podemos validar que el taller fue efectivo? Ok, al finalizar el taller, los usuarios van a ser capaces de hacer tres cosas: hacer una consulta, generar un reporte y poder crear una póliza de lo que ustedes quieran. Si hacen esas tres, el usuario está habilitado para poder usar la plataforma al día siguiente que nosotros nos vayamos, ¿sí? Entonces, y a través de experimentos es como podemos también empezar a bombardear la cultura, la organización, los procesos de las personas, y de esa manera vamos a tener respuesta al cambio, y con esa respuesta al cambio nosotros nos vamos a dar cuenta de cuál es el siguiente paso. Oye, ¿sabes qué? Hicimos el taller,
pero al término del taller nos dimos cuenta que los usuarios no pudieron hacer estas tres cosas. ¿Sí? Y preguntándoles qué hubieran hecho diferente, nos dijeron que necesitábamos A, B y C. Perfecto, hagamos otro experimento. Aprendimos que necesitamos ahora que hacer esto. Entonces, hagamos un experimento con base en eso y otra vez veamos con comportamientos, con cosas tangibles, cualitativas o bien cuantitativas, de qué manera, perdón, si el experimento fue efectivo o si tuvo un impacto en la gente o no. Entonces, es pasar de un cumplimiento de un plan, de palomitas y tachitas, simplemente con hacer cosas, a hacer experimentos de cambio en donde lo que queremos es generar cierto tipo de comportamientos, lograr cierto tipo de indicadores y de esa manera el experimento nos puede ayudar como para poder validar esto. Ahora, hay cosas bien interesantes, al menos desde mi punto de vista, cuando empezamos a ver las cosas a través de un experimento. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿qué es lo peor que puede pasar en un experimento? Pónganme por aquí en el chat, ¿qué es lo peor que puede pasar en un experimento? ¿Qué creen? Romper algo, dice por acá Miguel, no obtener el resultado deseado, que todo salga mal, no hacerlo, no obtener el resultado esperado, fallar, ¿ok? Muy bien. Jason Little, que es el creador de Lean Change Management, tiene una frase que a mí me parece muy contundente acerca de los experimentos. Dice, lo peor que puede pasar en un experimento es que no aprendamos nada de él, ¿sí? Si hacemos un experimento con la mentalidad de no fallar, pues no es un experimento, es una acción, al final de cuentas. Entonces, normalmente los experimentos es porque tenemos una hipótesis o creemos, oye, creo que si doy un taller y explico estos temas, la gente va a ser capaz de poder usar la plataforma. Ok, bueno, es un experimento, hagámoslo y al final validemos si realmente con un taller generábamos esta competencia en los usuarios o no. No la generamos, ¿qué aprendimos? Y con base en los aprendizajes empezamos a correr más experimentos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es importante en temas de la gestión del cambio, ver los cambios como si fueran experimentos, ¿sí? Entonces, importante aquí en Lean Change Management, tener este mindset más de experimento que un planeado contra real o un porcentaje de desviación. Muy bien, la siguiente, esta también me pareció muy reveladora porque durante varios años yo creí esto. Eh, Aquí lo que nos dice, por ejemplo, algunos modelos es que los responsables del cambio o los agentes del cambio son los responsables del cambio, ¿sí? El equipo de cambio es el dueño del cambio. Y esta imagen creo que lo representa muy bien. Imagínense que la niña de la derecha es una persona que va a vivir el cambio y la niña de la izquierda es el agente del cambio o la persona responsable del cambio. Entonces es como que, bueno, déjame experimentar el cambio y no, espérate tantito, todavía no estás lista para el cambio. Yo te digo cuándo, o este es mío, o no puedes hacer eso. Hay una anécdota que tengo también aquí sobre esta parte. Me acuerdo que fue en los tiempos de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, por ahí como en el 2020, 2019, no recuerdo. Eh, y aquí de lo que trataba es que estaba en una iniciativa de transformación y en la iniciativa de transformación querían, ya saben, ¿no? Hacer una transformación ágil. Y estaban cambiando el esquema de los equipos autogestionados, querían equipos ágiles, todos sentados en un lugar muy amplio, con sus tableros ahí enfrente, todos presencial y demás. Entonces, ok. Y había un equipo de cambio que estaba impulsando todo esto, ¿sí? Y una vez me acuerdo que llegó hasta la sala del equipo de cambio una idea que uno de los equipos ágiles estaba proponiendo. Alguien de los equipos ágiles proactivo que traía iniciativa quería hacer una dinámica tipo de team building. Me acuerdo que querían rentar, y es verdad, querían rentar por ahí un show con un payasito ahí como para poder hacer una dinámica de estamos todos acá, estamos colaborando y un poquito ahí como de bajarle unas rayitas a la formalidad y todo esto, ¿no?
Entonces, y alguien más dijo, oye, pues bueno, el payasito suena bien, igual y yo conozco a alguien que nos puede traer tacos y empezaron a hacer un cochinito, empezaron a organizar. El equipo de cambio escuchó, inmediatamente fue así como que, a ver, espérense tantito, ¿no? Si no viene de acá, casi, casi, no se dijo así, pero casi, casi fue, si no viene de acá, si no viene de nosotros, no va. Y a ver, queremos hablar con el payasito, ¿no? Sabes que el payasito como que no refleja lo que queremos hacer. ¿Qué onda con los tacos? No, es que estoy leyendo por acá. Y en lugar de impulsar el cambio como tal, vimos que empezaron a ralentizarlo, vimos que no dejaban que el cambio fluyera. Entonces, pues a final de cuentas les cambiaron todo y en lugar de que viniera un payasito, vino el regional de no sé dónde a platicar así un escenario bien idealista acerca de cómo habían vivido ese cambio en otra compañía. Y no hubo tacos, hubo canapés y hubo sanguchitos y no sé qué. Entonces, y nadie, digamos, como que estuvo muy conforme ahí con lo que quedó el evento. Entonces, y eso hizo que creciera más el gap entre el equipo del cambio con toda la gente que estaba experimentando el cambio. Y vi a mucha gente así, vi a mucha gente así como que canapés, pero bueno, pues a final de cuentas, por nosotros no quedó. Y de ahí en adelante vi una tendencia de las personas de decir, bueno, pues tú eres el responsable del cambio, pues cámbiame, pero no esperes mucha colaboración de mi parte, ¿no? Entonces, algo que nos dicen en Lean Change Management es, hay que co-crear el cambio. El cambio es de todos los involucrados e impactados por el cambio. ¿Cuál es la labor de un agente del cambio o del responsable del cambio? Es de facilitar e impulsar el cambio y nada más. Todos los que van a vivir el cambio, quienes se van a quedar con un nuevo valor que se quiera agregar en la cultura, quienes van a usar la nueva herramienta, quienes tienen que adaptarse al nuevo proceso, todas esas personas son realmente los dueños del cambio y deberían de estar involucrados desde el inicio a poder establecer una estrategia, a poder co-crear el cambio, ¿sí? Y de esa manera, pues bueno, es menos complicado que la gente no quiera participar en el cambio. Si ellos mismos se vale que propongan, si ellos mismos tienen una participación importante y están ayudando a ejecutar el cambio y a vivirlo y a promoverlo y demás, esa gente va a estar más convencida también del cambio y nos van a ayudar a que el cambio no solamente se impulse, sino que el cambio con el tiempo no decaiga y que se pueda seguir sosteniendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, es bien importante co-crear el cambio, ¿ok? El cambio no es de una persona, el cambio es de todos los impactados. A veces en Lean Change Management, en un paréntesis aquí que les quiero hacer, hay un canvas que es un canvas de experimentos y un canvas en donde viene también la estrategia del cambio, a muy alto nivel, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando estaba trabajando con un equipo, son unos lienzos así de tamaño, digamos, como rotafolio, y lo estábamos llenando así con post y todo, y lo platicamos con sponsors y con stakeholders y con principales involucrados en el cambio. Y ya cuando estábamos en una versión muy buena en donde ese cambio hacía sentido a todos y todo mundo le estábamos viendo el impacto, surgió una pregunta, bueno, ¿y ahora en dónde ponemos esto de aquí? Y durante una semana se quedó en la oficina o en la sala más bien del equipo del cambio. Y luego se cambió al de los directores y en algún punto fue de que, oigan, necesitamos que la gente se involucre más, esto lo podríamos llevar hacia donde están los equipos y se optó por llevarlo allá en los equipos y hicimos un experimento que si lo movíamos para allá iba a haber gente que nos iba a preguntar cómo iba esto, iban a haber voluntarios orgánicos que se iban a sumar a que el cambio se pudiera ejecutar. Entonces íbamos a tener más respuesta que si eso estaba guardadito ahí en la sala o de los directores o en la sala del equipo de cambio. Entonces, y sí, tal cual, desde el primer día que lo pusimos ahí, hubo alguien que dijo, oigan, yo no entiendo por qué está pasando esto, a ver, platícanos un poquito más, ¿no? ¿Tú qué harías diferente? Ok, oye, ¿crees que puedas tomar esta actividad? Y desde ahí empezamos a ver también a early adopters que estaban motivando y estaban promoviendo más el cambio y nos ayudó mucho también a que esto no fuera nada más una labor de un grupo de 5 personas, sino que fuera algo también por ahí más masivo, en donde más personas y líderes de la compañía se están involucrando en impulsar cada vez más el cambio, ¿vale?
Entonces, la quinta universal del cambio se llama co-crear el cambio, ¿vale? Entonces, algo también por aquí que les quiero compartir es, estas cinco universales nos ayudan a ver el cambio con un enfoque diferente, a pasar más de lo planeado contra lo real, a más como los responsables del cambio somos los dueños del cambio, a más como la resistencia es mala, por qué falla el cambio es por la resistencia de la gente, darle la vuelta a ese tipo de mentalidad y enfocarlo más a, ok, bueno, si el cambio es algo muy humano, centrémonos en las personas. ¿Sí? Si el cambio es responsabilidad de todos, involucremos a esas personas. Si el cambio es muy ambiguo, es incierto, es muy hostil, por así decirlo también, muy complejo, bueno, en lugar de casarnos con un plan, hagamos experimentos, empecemos a bombardear la organización, los equipos, a las personas con experimentos, veamos su respuesta al cambio y con base en eso vamos a tener un poco más de claridad de cuáles pueden ser los siguientes pasos. ¿Okay? El Lean Change Management, las cinco universales del cambio, es una de las tantos elementos que tiene. Tiene también por ahí algunas otras técnicas, tiene ciertos modelos, tiene por ahí también ciertas cadencias. En esta ocasión quise enfocar el webinar a hablar de las cinco universales del cambio. Me parecen la base de cualquier iniciativa de cambio. Si eres agente de cambio o si estás participando en un proyecto que tiene que ver con una transformación o una nueva herramienta o un proyecto para lanzar una nueva aplicación, es bien importante que tomes en cuenta no solamente esto, sino también algunos otros variables y elementos que son importantes para lograr una gestión del cambio de una manera más integral, ¿vale? Entonces, algunas de las preguntas que por acá me dejaron en cuanto a lo que ustedes les preguntarían ahí a las personas es, ¿qué tipo de apoyo o formación adicional ha sido necesaria para que las personas se adapten al cambio? Siempre preguntan cuánto me va a costar, cuánto tiempo va a tomar, ¿ok? ¿Qué consideras tú que podemos mejorar? Muy abierta la pregunta. ¿Cómo te sientes con el cambio realizado o el cambio propuesto? ¿Consideras que afecta a tus actividades o logro de tus objetivos? ¿Qué beneficios se obtendrán? ¿Qué esperas pueda ocurrir con el cambio de X actividad? Muy bien, todas son preguntas válidas, todas son preguntas muy buenas. Una recomendación que yo les puedo hacer aquí es, traten de que sean preguntas abiertas. ¿Sí? No tiene nada de malo decir, oigan, ustedes, ¿qué harían diferente? Así, o sea, directa, sencilla. Si les preguntamos, oye, ¿verdad que este cambio de las nuevas es más beneficioso que cuando estábamos allá en tal persona y estábamos así? ¿Verdad que sí? Entonces, preguntas condicionadas, pues nos van a dar una respuesta sesgada. Y un sí, un no, un bien o un mal o un tal vez no nos dan mucha información como para poder saber si realmente el cambio está siendo exitoso o si hay algo que se está quedando fuera que necesitamos traer para considerar como parte de nuestra iniciativa de cambio. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esto es lo que traía preparado para ustedes. Me gustaría dedicar los últimos 12 minutitos a ver si tienen alguna pregunta. Dejen sus preguntas aquí en el chat. Las voy a ir respondiendo hasta donde nos dé por acá el tiempo. Pueden, se va a activar ahí la opción ahí para poder hacer preguntas. ¿Alguna pregunta acerca de Lean Change Management, gestión del cambio, las cinco universales del cambio? Voy a ver la parte de preguntas y respuestas. Escriban alguna pregunta que tengan o algo sobre lo que les gustaría que profundizara un poquito más acerca de los temas que vimos en estos casi 50 minutos. Ok, se están acumulando aquí un par de preguntas. Dejen sus preguntas aquí en el chat. Las preguntas son
No las van a ver todos, me van a aparecer a mí en un espacio aparte. Ya están apareciendo de este lado. Voy a dar un minuto más, un par de minutos para seguir acumulando preguntas. ¿Ok? Vayan escribiendo sus preguntas, por favor. Voy a ir respondiendo las que vienen por acá. Voy a tomar una al azar. Dice, ¿cuáles son las métricas clave que usted recomendaría para medir el éxito en un proyecto? Ok, eh, dentro de las métricas, como bien saben, hay un montón de métricas. Hay métricas que miden temas financieros, otros que miden el flujo, calidad, percepción, satisfacción, rapidez. Hay un montón, ¿no? Y por métricas no paramos. Algo que a mí me gusta mucho hacer es que cuando estamos estableciendo el propósito, la causa y el propósito del cambio, eh, es una pregunta que yo siempre hago, ¿no? O sea, imagínate que el cambio es un éxito rotundo sin precedentes, ¿sí? No sabemos qué vamos a hacer exactamente, pero imagínate así como si fuera un arco iris, ¿no? Y al finalizar el arco iris hay una olla ahí con oro, ok. Imagínate que la olla con oro es el éxito del proyecto, del cambio. ¿Qué percibes? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Cómo te imaginas ese cambio? Oye, me imagino que la gente puede hablar de manera directa, me imagino a los usuarios bien contentos, me imagino con 5 estrellitas en el servicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese escenario, digamos, idealista, en donde el cambio es un éxito, lo ideal ahí sería es, ¿cómo podríamos medirlo? ¿Sí? Y a partir de ahí es, ¿sabes qué? Con el NPS del cliente. ¿Sabes qué? Este cambio, estamos cambiando el proceso porque queremos hacer más eficiente nuestro time to market. ¿Ok? ¿Cuánto era antes? Eran 3 semanas. Bueno, si lo logramos acortar a 2 semanas y media, con eso estarías bien. O sea, sería un éxito. Sí, ok. Entonces, el cambio podríamos medirlo de esa forma. Esa es una. Eso sería a lo mejor una métrica muy ya ya muy en el mediano, largo plazo. Pero en el Inter también podríamos tener alguna métrica en donde pueda medir cómo se siente la gente con el cambio. Oye, con este ajuste que le acabamos de hacer el proceso del 1 al 10, ¿qué tanto crees que este cambio puede ayudar a reducir el tiempo de entrega a los clientes? No, pues yo creo que un 8. Y ahí es en donde entra otra, diálogo significativo. Ok, 8, súper. ¿Qué falta para que sea un 9? ¿Cómo podríamos llevarlo hasta el 10? Ah, necesitamos hacer esto también. Y otra vez, diálogo significativo, respuesta al cambio, y eso nos ayuda para poder seguir mejorando el cambio, ¿vale? Otra pregunta por acá. ¿Qué técnicas o metodologías podrían usarse? ¿Ok? Miren, algo que está bien padre en el Lean Change Management es, Lean Change Management dice, puedes usar cualquier modelo, cualquier metodología, cualquier técnica sobre gestión del cambio. Lo único es que cuando lo vayas a usar, tienes que hacerlo con un enfoque, con una mentalidad y desde un punto de vista de las 5 universales del cambio que les acabo de platicar. Modelos, yo conozco algunos modelos, por ejemplo, uno muy bueno que me gusta mucho es el ADKAR, modelo ADKAR. Normalmente cuando estamos implementando cambios, normalmente cuando estamos implementando cambios, nos vamos directamente a las capacitaciones. ¿Y qué es lo que sucede en las capacitaciones? Pues si a la gente no le queda muy claro el por qué y el para qué del cambio y no le das un entorno en donde pueda poner en práctica lo que le acabas de enseñar, pues la capacitación se acaba y hasta ahí quedó. Y se acabó el curso, aventamos el manual y al día siguiente como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Eso pasa mucho. El modelo ADKAR nos ayuda como para poder hacer esta transición de estados. Entonces nos ayuda mucho a esta parte, ¿no? Otro es las 5 S de McKinsey. Nos ayuda como para ver el cambio de una manera más integral.
nos ayuda a pensar en temas de estructura, en temas de staff, en temas de estrategia. Entonces, las 5 S de McKinsey es muy bueno también. Hay un modelo también que nos ayuda, el modelo de Virginia Satir, nos ayuda a poder entender cómo transicionamos el cambio como personas y una vez que sabemos leer en qué estado se encuentra cada persona, nos ayuda para poder saber cómo responder ante esa situación. Oye, si yo estoy en un estado en donde traigo mucha incertidumbre, tengo miedo acerca de, híjole, tengo 15 años trabajando de esta forma y ahora me vienen a cambiar, ¿podré realmente con el nuevo cambio? ¿Estoy listo para poder verlo, la inteligencia artificial y todo esto? Ok, estás en una etapa en donde pues la resistencia al cambio está muy latente porque pues estás experimentando un montón de emociones porque te están zarandeando completamente de tu zona de confort, ¿no? Entonces, perfecto. En lugar de aventarte al ruedo y decirte, órale, a partir de mañana ya te- tienes que hacer esto diferente, es, ok, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicarlo, te explico de qué va, qué dudas tienes en confianza, ok, mira, esto se trata de esto, y de esa manera podemos también como abordar la respuesta al cambio en diferentes etapas del proceso. ¿Sí? Y hay varias más, ¿eh? Está el tema también de la parte de el modelo STAR, también que nos ayuda a poder identificar estas variables que están presentes en iniciativas de cambio, entre muchas otras. Les puedo dejar una lista ahí en el correo de salida del webinar para que le echen un vistazo. Lo que te dice el Lean Change Management es, todas son muy buenas, depende mucho del contexto, obviamente, de la necesidad que tengas, del tipo de cambio, pero lo que sí o sí es, deberías de abordarlas con un enfoque en lugar de algo más tradicional, un enfoque más tipo Lean Change Management. Y aquí dice, miren, y no es comercial, ¿eh? Les prometo que así viene la pregunta. Dice, ¿usted ofrece mentorías para profesionales? Si es así, ¿tiene algún costo? La respuesta es sí. Se pueden acercar aquí con el correo, les van a dejar aquí en el chat el correo bueno, les dejo aquí en el chat mi correo. Les dejo aquí mi correo y bueno, podemos platicar por ahí, podemos, si es necesario, tener alguna sesión para poderles explicar acerca de cómo apoyamos a otras organizaciones con este tema de gestión del cambio. Aparte de entrenamientos, también este tema de consultoría y de coaching es algo que forma parte del catálogo de servicios que nosotros tenemos. Última preguntita antes de que nos alcance por ahí el horario. Dice, ¿cada cuánto tiempo debemos dar como espacio para feedback entre cada experimento? Ok, es una muy buena pregunta. No hay una buena práctica por ahí de decir, bueno, a los 3 días hay que hacer eso, porque normalmente tiene que ver mucho con la naturaleza del cambio. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que decimos, oye, necesitamos conocer, pues ver si está funcionando este experimento con la nueva herramienta. ¿Ok? Pues tenemos que dar un tiempo también para que el usuario digiera la nueva herramienta, pueda a lo mejor correr un cierre de mes, puedan hacer un par de operaciones habituales, se topen con algunas excepciones y a veces el experimento puede durar un poquito más que otros. Y la recomendación que te hacen el Lean Change Management es que trata de que tu experimento sea algo cortito, ¿sí? Algo que a lo mejor digas, oye, en esta misma sesión podría hacer un experimento y al finalizar, con algún pulso, con alguna pregunta, con algún quiz, con algo, podría validar si el experimento tuvo éxito o no. Puede ser una forma, pero en algunas ocasiones el experimento requiere cierto tiempo y sí, lo ideal sería es darle un espacio para que la gente pueda asimilarlo y después empezar a validar si el experimento pudo ser efectivo o no. Porque si no, podríamos causar el efecto contrario de decir, no sé, imagínate que es, bueno, a partir de hoy, lunes 11 todos con Zoom, perfecto. Y el martes ya te estoy preguntando, oye, ¿cómo ves Zoom? ¿Sí lo recomiendo? Y va a decir, espérame tantito, ¿no? Y podríamos empezar a ocasionar eso como que, a ver, o sea, y eso puede generar en una resistencia al cambio que pues tal vez no sería lo más conveniente, ¿no? La recomendación así resumido es experimentos cortitos,
pero sí trae un asterisco eso dependiendo del tipo de cambio. A veces vale la pena esperarnos un poquito para que la gente lo viva y luego poder validar y luego poder regresar con la gente, preguntarles qué opinan, cómo se han sentido y listo. Y con base en esto, seguir trabajando nuestra iniciativa de cambio. ¿Vale? Muy bien, equipo. Algunas de las preguntas que están aquí que no alcancé a resolver, se las voy a responder ahí por correo también para que las puedan tener. La sesión fue grabada, también les pueden compartir por ahí el link para que la puedan acceder y tal vez ya con más calma a lo mejor regresarse a algún punto que les pareció más interesante. De entrada, quisiera agradecerles a todos por la participación, por la asistencia. Me encantó estar aquí con ustedes en este breve espacio. Ojalá podamos coincidir en algunos otros momentos. Y bueno, espero que también, sobre todo, que este tema haya sido de valor para ustedes. Entonces, sin más por el momento, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto.